Muy buenas, gente. Volvemos a estar aquí con TGR. Ya, va a salir una serie guapa al final contigo. Espero. Espero que haya audiencia. Nada, hoy vamos a hablar un poquito de la diferencia de distribuciones, reglajes de un motor, dependiendo un poquito de para qué se vaya a utilizar. Es una cosa, como digo, que yo le he dado muchas vueltas de para qué es, para calle, para circuito, y luego en verdad hablo con gente que hace variaciones más grandes, de por ejemplo un motor de pista o un motor de cross, y gente que, bueno, no, es que a mí me gusta lo que yo utilizo para pista, incluso como también depende, no estamos hablando de motos que se metan en pistas muy grandes, claro. Entonces, pues hay gente que varía menos, así que bueno, nada, vamos a hablar un poquito del tema que seguro que queda interesante. Perfecto. Vale. Pues nada, Estefano, ¿tú qué opinas sobre el tema este de variar la distribución de un motor, esquís, compresión, etcétera, todos los reglajes que tenemos de por mano, incluso avance, para un motor, por ejemplo, algo un poco extremo, de pista y de motocross o drag, que son las tres modalidades así que se me ocurre más a la cabeza, o incluso yo añadiría una de calle? ¿Qué opinas tú? ¿Tú haces mucha variación? ¿Opinas que más o menos es lo mismo? Yo sinceramente no hago tanta variación. Vale. No, que yo voy a hacer un motor drag, por ejemplo, subo un poquito la distribución, me voy a más sobre régimen, me voy un poquito más arriba, lo que hablamos en el otro vídeo, las 13.500 vueltas famosas. Vale. Me voy un poquito más arriba, tengo más relación de compresión, tengo más octanaje, por lo tanto puedo fatigar más el motor. Vale. Si habláramos pero claro, son 200 metros. Claro, 400 en el caso más largo. Claro. Entonces, el motor dura muy poco tiempo funcionando. Hablando de curvas de potencia, si tuviéramos que comparar una curva de potencia, mucha gente, y yo incluido, nos encontramos con la duda de, respecto a una curva de potencia ideal, entre comillas, de un motor de pista, de los que se están utilizando ahora, rollo fast, ya que es la referencia potente que hay ahora, la verdad, ¿qué variaría un motor de drag? ¿Qué tendríamos que ver de variación? ¿Muchísimo más par pero la misma potencia máxima? ¿Muchísima potencia máxima pero el mismo par? ¿Muchas más revoluciones? Es que claro, eso va relacionado, la potencia sale en base al par motor y las revoluciones. Vale. Tú puedes tener mucha potencia por tener 20.000 revoluciones o tener mucha potencia por tener muchísimo par. Vale. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es un motor de Fórmula 1, a mí me cuesta un poco verlo, pero sí, entiendo cómo va, aunque todavía me cuesta. Un motor de Fórmula 1 tiene muy poquita cilindrada, tiene muy poquito par motor, es ralentista a 6.000 vueltas, pero tiene 20.000 de sobre régimen. Pues a base de revoluciones, esto es matemática. No, sí, es como lo calcula el banco al final. Si hay más revoluciones, habrá más caballos. Vale. Si no hay par, y yo necesito par, tengo que hacer algo para buscarlo. Normalmente en el motor 2 tiempos no existe el par es muy bajo. Entonces intentas siempre buscarle el par sin perder caballos, sin perder revoluciones. Entonces, un motor de pista intentas tener el máximo de revoluciones posibles útiles. Vale. Porque es mucho más sencillo, mucho más dócil de llevar. No significa que tengas más caballos. Vale, vamos a hablar de una curva ancha. Correcto. ¿Qué quiere decir una curva ancha? Que esto también, hasta que lo entiendes, yo por lo menos me volví loco. Una curva ancha quiere decir que lo que es el pico no sea muy puntiagudo, que sea más en campana. Como una meseta. Entonces, si coges una línea de los últimos 3 caballos, pues hay 1.500 revoluciones, 2.000 revoluciones que tienes esa potencia, ¿no? Esos últimos 3 caballos de 30, pues los últimos 3 son anchos. En cambio, hemos visto curvas más antiguas sobre todo, que eran 1.000 revoluciones lo que tenías esos últimos caballos. Porque la evolución de los cilindros, la manera en que se hacían los motores, la tecnología que había en el momento y los materiales sobre todo, era lo que era base de limar. Que en drag se busca a lo mejor estrechar la curva respecto a una de Claro, se pista, intenta, ¿no? ¿qué pasa? Que con la evolución de los cilindros que hay ahora tienes una curva ancha con muchos caballos. Vale. Antiguamente no pasaba, antiguamente con una ESAL de 80 sacabas 22 caballos a base de meterle mano al cilindro y a base de hacerle una curva estrecha muy pequeña. Pero ¿qué pasa? De joderlo en un lado, lo mejorabas en el otro. Jugabas con el escape, peleabas con el carburador, hacías no sé qué y sacabas los caballos y corríamos. Y con eso se corría. Pero luego venía uno con 2 caballos menos y el motor era más útil y el chaval, el niño que corría con la moto, llevaba mejor en la pista. Aprovechar mejor. Sí. Aprovechaba mejor el motor. Entonces no necesariamente necesitas más caballos, sino que el motor sea más útil. Para pista. Para drag necesitas que lo dé todo ya y para allá. Desde cero. Necesitas revoluciones, necesitas caballos, necesitas que el motor dé toda la potencia en el momento desde que sale. ¿Qué pasa? Que eso es difícil de conducir, por lo tanto el piloto se nota mucho a la hora de pilotar.
a la moto en drag. ¿Qué pasa? Que patina la rueda, patina muchas cosas. Ok, hasta ahí todo bien. Apretas mucho el motor hasta el punto de la rotura, es decir, estás siempre en el límite de la rotura. 200 metros, se apaga el motor y lo empujas. Suficiente. Bueno. Eso sí, en ese pico de potencia tienes el máximo de caballos que saca el motor. Claro, Eso no es útil, ese motor no es útil. Ese Claro, motor no claro, lo puedes poner en cheste, por ejemplo, en la recta, porque en la recta, en cuanto hagas 600 metros, se vendrá abajo el motor. Y morirá, por mucho desarrollo que tú quieras. Porque el motor no está pensado, él poco a poco se irá frenando. Lo de siempre que hablamos del freno. Normalmente en las pistas grandes se baja la relación de compresión, se baja la distribución, se deja el motor mucho más estable y por lo tanto llega a alcanzar incluso más revoluciones porque no está como más libre, más suelto y por lo tanto es mucho más útil. El tema de las revoluciones también es muy importante porque yo antes no las valoraba ni mucho menos. No pensaba que fuera tan importante el hecho de tener más revoluciones, ¿no? Claro, todos sabemos que si nos pasamos también de revoluciones, pues al final no te sirven de tanto porque no tiene sentido llevar un motor a 18.000 vueltas. Exacto. Es guay verlo, sí, pero ¿es útil? No. De momento no. Por el momento a no ser que llegues a 18.000 vueltas con la potencia que tenías llegando a 16, que eso sería la hostia. Claro. ¿Por qué nos gustan tanto las revoluciones? Porque a más revoluciones, con el mismo desarrollo, más velocidad. Tenemos más velocidad. Entonces, claro, hay muchas curvas que dices, hostia, es que te saco 2 caballos, pero mi motor llega a 16 y el tuyo llega a 13. Correcto. No, pero es que a 10.000 vueltas te saco 5 caballos. Correcto. O 10. Te saco 10 caballos, claro, sí, es una barbaridad. Puedes meter un desarrollo mucho más largo porque te lo va a mover y a lo mejor a 13.000 vueltas vas a llegar a una velocidad similar a la de llegando a 16 con un desarrollo corto. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué es mejor? Sabemos, ya veo lo que opinas, pero ¿por qué dices que es mejor una curva ancha que llega a muchas revoluciones con un desarrollo corto que una curva estrecha y con mucho pico y con muchos bajos? Porque es mucho más fácil de llevar. Vale. Entonces, a la hora de pilotar, que tú necesitas ganar una carrera, siempre hablando de carreras, a la hora de pilotar y hacer una pista de asfalto, necesitas que el motor sea lo más elástico posible, sea lo más útil posible, y que corra y que tenga caballos. Necesitas que tenga todo lo posible, ¿no? Sí. Porque el piloto, si tiene unas curvas muy estrechas, o tiene un rango muy estrecho de revolución, aunque tú pongas una caja de cambios muy cerrada, que tenga muchas marchas, como pasaba antiguamente, que tenían hasta 16 marchas. Te vuelves a bajar ahí cambiando marchas tú. Tú al piloto lo pones a trabajar, entonces si lo pones a trabajar mucho en el motor, se le olvida la pista, ¿me explico? Entonces tiene que haber un intermedio. Yo estoy por pasarme a las automáticas, porque tanto marcha ya se me olvida cómo girar. Hostia, las automáticas también tienen tela. No, que no digo que más sean aún, fáciles. Más aún, Pero bueno, por lo menos me olvido ya de las marchas. Desde luego. Hostia. Y entonces, ya has dicho tú que sueles hacer poca variación Correcto. en los reglajes del motor, siempre hablando de motores buenos. Lógicamente, si tuvieras que trabajar con un motor de gama baja, vamos a hablar las cosas como son, un cilindro mucho más sencillo, mucho más rudimentario, y tuvieras que ponerlo para drag o para pista, ¿crees que cambiarías ya mucho más de uno al otro? Tienes que hacerlo sufrir. Vale, tienes que hacer ya variaciones bestias. Tienes que meterle mano al cilindro, intentar hacer un transfer que no existe, vale. A jugar con la relación de compresión. Rollo, alguien que se quiera montar una moto de drag económica. Seguro que hay mucha gente que ha dicho, pues me monto una moto de drag y tengo un motor Airsal 80 en casa, que es lo único que tengo. Oye, yo soy del que piensa, oye, monta el Airsal 80 y compite, pero ¿yo qué voy a hacer en categoría 80 si van con 80 fast? Da igual. Entrena, te sirve de entrenamiento. Echa la recta, ¿sabes? Entonces, tú que, por ejemplo, en un 80 Airsal, en un 80 el que sea, de los que hay comerciales, ¿qué distribución te irías más, por ejemplo, para drag? Eso, justamente eso, el cilindro Airsal 80 tiene mucha mano de preparación. La verdad que es un cilindro que viene muy capado, tiene mucho aluminio que quitar, entonces lo puedes hacer llegar a ser unas lumbreras bastante considerables. Pero su problema es la emisión, los noyos. Si eres hábil con el Rotalin y puedes llegar a replicar un transfer un poquito más atrás, no por grados ya, sino por mejorar el llenado del cilindro como tal, vas a generar caballos. El barrido, digamos. Vale. Entonces, en un Airsal 80 yo he llegado a sacar 23, 24 caballos muy sufridos y muy puntiagudos en un rango muy pequeño, pero puede llegar a darlos. Lo que pasa es que eso no es útil, ¿me explico? O sea, antiguamente solo teníamos eso y ya está. Ahora tenemos mucha variedad, entonces no es tan trabajoso, ¿no?
Entonces sí que podría poner, por ejemplo, una distribución 195-135, tiraría de relación de compresión quizás no tan alta porque la banda de squeeze de esos cilindros es más ancha, no te pide que bajes mucho el squeeze, entonces si le pones un diseño de una culata de un fast que no tiene llenado, no va a funcionar. Vale. Ese cilindro no tiene llenado, entonces no se llena bien, por mucho que tú quieras de transfer, llega un momento que no llena, entonces no puedes poner una culata que haces para un fast. Pero sí que puedes ir acercándote, puedes hacer un diseño un poquito, acercar un poquito la bujía, juegas, es que hay muchas variantes, puedes inventar mucho en estos motores porque te da la facilidad. Claro. Estos motores sirven para aprender. Si una persona, un chaval, un chico quiere montarse una moto de drag y empezar de cero, ese motor es el perfecto para aprender, porque es el que va, hostia, si le pongo más grados, hace esto, si También le pongo digo, más squeeze, es hace Es esto. que, ojo, que luego subirse en la moto de drag y darle gas a un bicho de estos, Correcto. ojo, En una MRT con Y en una frenos moto de drag, 300 bueno, y con pero- barras de 200 kilos y todo, Bueno, claro. de puta madre. Pero cuando te montas en una drag que pesa 35 kilos y que la llanta es así, y dices, pues si esto no coge, si esto da miedo, si es que no sé es cómo que le da damos miedo. gas a esto. Y en la moto de drag opino que, bueno, vale, Complicado. pero incluso para mí es peor todavía las motos de pista. O sea, yo banqueé mi motor, 22 caballos, vale, pum, me voy a la pista, digo, la madre que parió, digo, menos mal que no corre más. Claro. Digo, me mato, sales de curva, le Cuando aprietas un poco, y notas que se te va, notas que la moto, Hombre, claro. no, que haces así y eso hace ¡guau! Y eso no pregunta. Ahora métele 10 caballos más. No, que siempre decimos de los pilotos antiguos porque, ojo, llevar una 500, una 2,5, una 125, Eso era una una locura. 125 de estas, eso llegas a la curva reducir macharía y la haces así y te viene a saludar, He visto a niños volando, Ojo, que ahí pegas unas buenas hostias. Entonces, bueno, recogiendo un poquito el tema de antes, Ok. por ejemplo, si un fast Ok, o mira, vamos a irnos a algo más intermedio, TPR, ok. un Vidalot 90, que ya es algo gama alta pero no nos vamos a un 100. ¿Qué variación tirarías a hacer de un motor de más de cross o más enduro incluso, que necesitas bajos? Claro, por ejemplo, yo en un motor de Eso. enduro, necesitas muchos bajos, necesitas una relación muy corta, pues no necesitas revoluciones. No, exacto. Entonces, tiendes incluso a apretar más el motor. Vale. Tiendes a tener un squeeze no bajo, pero sí una relación de compresión alta. Entonces, juegas un poco porque no necesitas revoluciones, necesitas es que que es todo algo esté muy abajo. diferente, es algo No tiene muy nada que ver el motor, aunque sea la misma distribución. Misma distribución ahora. Vale. Ponemos el número 190-130. Sí, algo ¿Vale? muy estándar que Algo muy suele ir básico. muy bien. Que suele funcionar de principio, ¿no? Entonces, jugaría más con un escape, haría un escape un poquito más largo, que tuviera menos sobre régimen, que tuviera la chicha un poquito más abajo, que una vez tenga el motor cuadrado con una gráfica, sí que las gráficas son un poco más en pico, no es tan larga. Sí, es que Las en motos verdad, de cross son mucho más en pico. cualquiera que tenga una moto de cross se habrá dado cuenta que tú le das gas, Se acabó. ¡oh! Y dices tú, es que no llega a las No, no, revoluciones no, que no. llega esto. No, no, no. Y en verano El miras encendido que curvas tienen no tiene, y a 12 no están tiene muriéndose. peso, no tiene inercia, los cigüeñales sí que son grandes. Sí, y bastante pesados. Están bastante pero pesados, pero no tan pesados como uno de pista. no. Bueno, en enduro se llevan enduro, claro, muy pesados por el el tema de enduro, la inercia claro, que te da al soltar el embrague. El enduro, por ejemplo, los motores no están pesados para revolución, entonces tienen un cigüeñal muy grande. O incluso sea, más todavía en sobredimensionado. trial, que yo claro, sepa, y por en lo que- trial aún, o sea, si tú ves un cigüeñal de trial en comparación al cárter, no hay cárter, no existe cárter. Están tan comprimidos para que tenga todo el par a muy bajas vueltas. Pero estamos Pero hablando de luego una no moto tiene. que hace una curva para lo que es. Ese motor luego intenta hacerlo a pista y no tiene sentido. O sea, No, no, claro. no está diseñado para eso. Hay otros que sí que podemos llegar. Es que yo me acuerdo siempre, cuando aprendí con un motor CR, por ejemplo, hace 10 o 12 años, los motores CR 125 tienen 198 grados de escape, 200 grados de escape. Y es una moto de campo, es una moto de cross que sube montañas. Tal cual. Solo, bueno, llevaban válvula de escape. Hay Ok. que decirlo. Pero sigue que siendo una decirlo. moto de altos. No, claro, claro. Solo altos. Sí. No tienen bajos esos motores, pero tienen una relación de cambio cerrada, corta, 5 marchas y aguanta los dientes con ella. Hace 100 por hora, no hace más. No, claro. 105 la que... sí. Porque no te hace falta más. Pero sí tiene altos, sí tiene potencia, buscan caballos a base de lumbreras grandes, mucha admisión, carburador súper grande, un 38. Buscan caballos, pero utilizados de otra manera. Claro. Ese mismo motor Sí, tú sí, lo sí. haces de pista, le cambias la caja de cambio.
Claro, no, Le pones una caja de cambios más útil, un escape un poquito más acorde a lo que estás buscando y ya tienes un motor de pista. Claro. No, incluso hablando con Faluga, que también lo hemos visto en Correcto. podcast, él decía que alguna vez ha pasado motores de cross, de moto, a pista y que hay faena. Claro que hay En faena, por supuesto, por porque supuesto. es un cilindro que dices, hostia, es que ya de priori saca buenas potencias, Sí, sí, sí. pero saca buenas potencias en lo que es. Claro. Y moverlo a lo otro... bueno, Cuesta. Pues Es cuesta un llevarlo trabajo, como es un quieres. trabajo. Claro, pues dale, lo mueves válvula y de escape. ganas lo que quieres, pero pierdes de otro lado y ya, uff. Lo malo de los tiempos es que no se puede tener de todo en todo. Claro. Siempre tienes que sacrificar un poquito de abajo para ganar arriba y llenando bien el cilindro, haciendo diseños mejores de los cilindros, evolucionando el motor, al final pues logras tener un poquito más abajo y un poquito más arriba. Pues mira, como última pregunta del vídeo, que esta al final se me quedó pendiente en el podcast, para Ok. el que no se la haya visto, pues lo tenéis por aquí arriba. En algún punto Está por aquí. ahí, está por ahí. La pregunta es, ¿por qué empezaste con un Parmakit? Porque claro, los que te sigan desde el principio saben que esto del Parmakit tiene historia. Yo conocí a TGR con el Parmakit, y era como, ¿Por solo qué? había Parmakit. Hostia, ¿y por qué? Porque fue la disrupción. Fue el único cilindro de la época que era 110. Vale. No existían Fast, no existía Vidalota, había algún 70 o algún 80 de esos de automáticas, hacían alguna de marchas de ellos, Fast hacía para scooter, solo scooter, Cristofolini en la época, o sea, no había cilindros, o sea, no había nada. Lo que hay ahora, en comparación a esa época, no había nada. Y de repente Parmakit, en Parma dijeron, Parmakit, un cilindro. Vienen de las Vespas, montamos un cilindro en Derby, que es un cilindro tipo origen, molde tipo origen, rectificado de diámetro 55, con 2 cojones. Ya está. Claro, la gente hablaba locuras. Yo Claro, he visto es vídeos de, barbaridades. oh, eso volaba, Qué va, tal. qué va, qué va. Eso Y era, luego- yo siempre le pongo el ejemplo, eso era un ton negro de 110 centímetros cúbicos, literal. El mío corría porque yo me tiré horas y Pero horas. es que el y tuyo horas, ya no era y un horas. Parmakit. O sea, No, lo que le mío quedaba no era del un Parmakit era el molde de fuera, Mío- porque mío- es que mío- no vamos a, no claro. sé si encontrar alguna foto para ponerla en el vídeo y tal, La pero buscaremos, te paso incluso Pero- el mapeado del cilindro que lo tengo claro, por ahí estamos guardado. hablando que Parmakit de fábrica venía con una lumbrera tipo Miniatura. boosters, Sí, miniatura. Pequeñísima, pero miniatura, tipo miniatura. boosters. Sí. y tú acabaste con una de esto de tabique. En la M6, justamente. En Derby yo seguí manteniendo los boosters Vale. porque me permitía, por los espárragos me permitía trabajar. Vale. Pero en la M6 es imposible, en la M6 no me permitía trabajar con eso. Entonces, eliminé. Claro, le hice un comunicaste tabique en el boosters medio. Y hiciste tabique en medio. Un tabique en medio, lo mandamos al SAL. Claro, que hacer un tabique en medio. El colega ojito, se pegaron una paliza con el tabique, lo soldaron todo, me mandaron el cilindro vacío, sin nicasil. Vale. Trabajé el cilindro todo lo que pude y volví a montar el nicasil. Una vez vino, probamos. ¿Y cuál Funcionaba. cuál fue la mejora respecto a lo que empezaste? Pasó de ser un motor que no funcionaba, que no sonaba, que no hacía nada, que solo tenía mucho nervio, a ser un motor como un TPR o como un, ¿cómo te digo yo? Nunca llegó a ser un FAR, nunca llegó. Un TPR Pero bueno, vamos a ponerle. vamos así, llegamos a 28 o 29 caballos. Que estaba Pero muy bien claro, para el inicio, pero en verdad es un Empezamos 110. con 18, Claro. ¿vale? Y las horas, la dedicación, el dinero, el tiempo que dediqué yo haciendo el transfer hacia atrás, todo lo que pude, que llegaba a comunicar los espárragos por detrás. Eso en el mío, en el Derby que yo hice, era así. O sea, y podía haber seguido evolucionando. Empecé con los escapes con ese cilindro. Empecé a aprender cómo se hacía un escape. En esa época no existían Boca 38. Yo hacía Boca 38 ya. Yo tengo escapes de esa época que son Boca 38. Porque según el programa de ese momento, según el programa que yo utilizaba en ese momento y según lo que he ido aprendiendo con el tiempo, necesitaba una Boca 38 porque necesitaba 35 interior. Vale. Pero en el Parmakit no funcionaba eso. En el Parmakit funcionaba bocas de 32, 28 interior. Porque no Son tenía boquillas presión. de 70, 80. Claro. Pero con la panza, con el volumen de uno grande. Vale. Entonces restringías y ayudabas a que el motor funcionara. Por eso sé que lo de restringir depende de cómo lo utilizas. No. Yo utilicé Parmakit, al final la pregunta es, yo utilicé Parmakit porque era el único que había diferente. Aparte de los... Y bueno, y te cegaste en ese y dijiste, pues a este le voy a Hablé meter con yo Ángel de caña Ray, y Ángel venga. padre, Ángel hijo era así de pequeñito, y, y le dije, el Parmakit ese hay que conseguirlo, tal cual. Lo quiero. Esto me he enterado por internet que lo hay y tal, no sé qué, en Dan Sport estaba haciendo pruebas con ese cilindro.
Y yo digo, yo necesito probar ese cilindro, 110. Yo siempre he sido grande, la moto era una senda, o sea, siempre buscaba el tener Claro. mucho bajo, mucha potencia, mucha tapa para que yo me sintiera que ir rápido, porque al final estas motos nunca me han venido pequeñas siempre. Pero con 15 años, pues querías probar esas cosas. Vale. Y al final por eso elegí aquí. Pero realmente mi primera preparación fue un ProRace 70. ProRace 70. Escape ProRace un 70. Lo más sencillo. Y ese corría con cojones el cabrón. Pero Bueno, al final siempre pasé hay que buscar de un algo 70 que- a un que 110. darle una vuelta, ¿no? rompimos biela, probé cigüeñales, probé historias. Ese motor fue el que a mí me enseñó a preparar. Con eso aprendiste muchas cosas, ¿no? Porque sabes lo que es un hoyo, sabes por qué el tabique, por qué no el tabique, por qué la culata, por qué. Porque la gente pregunta y le dices, entonces hace. No se ha preguntado por qué yo sé que eso funciona. Y eso me pasa mucho contestando los mensajes. O sea, yo, a eso que tienes que hacer, lo mismo que estás haciendo tú, estás preguntando, estás viendo por qué, pero por qué funciona. ¿Por qué ahora atrasar el encendido me va mal o bien? Claro, pues, porque al final no, hay que entender ¿Por que qué? no todos los motores son iguales Correcto. y que no puedes coger la misma teórica para el mismo. Para Tienes que todos. entender cómo funciona cada pieza por independiente y intentar entender por qué cuando Cuando las funciona. juntas funcionan diferente. Correcto. Porque son unas cabronas. A mí me enseñó mucho el Parmakit. Yo lo tengo a precio ese cilindro, de hecho lo tengo por ahí guardado. Guay, guay. Ese motor se vendió, pero tengo otra versión, una futura que hice a posteriori. Y realmente no era evolucionable, era un cilindro que no tenía sentido. Yo era capaz de soldarlo entero y mapearlo entero, pero ya no es un Parmakit. O sea, no. No, claro, ya perdí la gracia. Pero sí, sí, sí. aprendí muchísimo con él. Bueno, gente, pues nada, esta era la parte que se me quedó pendiente de la entrevista que me acordé luego y dije, "Hostia, esto hay que preguntarlo porque para mí era mítico, ¿no?". Así que bueno, espero que hayáis entendido un poquito el tema de todo el funcionamiento de distribuciones, para arriba, para abajo, y yo creo que con la tontería en este vídeo hay mucha información que, hostia, no se encuentra en cualquier lado. Así Se que agradece la visita, ya sabes. se está agradece encantado. el recibimiento. Y espero que sigamos una serie Claro. poco a poco. algo irá saliendo. Algo irá poquito a poco saliendo de irá los saliendo. podcasts. Así que nada, gente, Nada. lo de siempre, os dejamos por aquí las redes, suscribiros, darle like y cualquier cosa que tengáis en duda, dejarla en los comentarios. Escribirlas que yo contestaré, que siempre estoy por ahí viendo, Guay. siempre Sí. estoy por ahí viendo lo que Y hacéis. nada, lo que podamos pues lo solucionaremos como se pueda. Así que nada, chicos, hasta la próxima y mucho gas. Mucho gas.